El argentino que hackeó la NASA, Telecom, Harvard y más. Para mí, era solo un juego. Julio Ardita tenía unos 20 años cuando el 28 de diciembre de 1995 la Policía Federal irrumpió en su departamento. La policía no quería hacer el allanamiento mientras él esté en su casa por miedo a que borre toda la información. Entonces esperaron hasta que él se vaya y cuando finalmente ingresaron a la propiedad se encontraron con sus padres y sus 3 hermanos. Solo le tomó unos segundos para poder encontrar computadoras y discos duros con información importante. Julio, que estaba en la casa de su novia, no tenía idea de que era el principal sospechoso de un crimen internacional. El allanamiento sucedió a las 10:30 de la noche y Julio llegó a su hogar pasada la medianoche. Cuando abrió la puerta del departamento encontró a sus padres sentados en el sillón. Ahí me contaron que vino la policía y que se llevaron todas mis cosas. Obviamente, mis viejos me veían todo el día en la computadora, pero no tenía ni idea de lo que hacía ahí. Ojo, yo tampoco sabía que, de todo lo que hice en esos años, había disparado el operativo, recuerda Julio. Al día siguiente, su nombre apareció en los diarios. Lo presentaban como el pirata informático que ingresó al sistema de Telecom y consiguió entrar a la red de seguridad de la Marina norteamericana. Fue justamente el Servicio Naval de Investigaciones Criminales de Estados Unidos quien rastreó a Julio Ardita y promovió el operativo internacional para capturarlo. Algo muy importante es que siempre detrás de todo lo que hice hubo curiosidad. Nunca tuve intención de robar información, para mí era solo un juego, repite Julio 27 años después. La primera computadora. Julio Ardita nació en 1974, en Río Gallegos. El padre era militar y lo transferían seguido. Vivió en 7 lugares hasta los 14 años. Llegó a Buenos Aires en 1988 y su padre lo inscribió en el Damaso Centeno, en Caballito, el mismo colegio donde se graduó Charly García. Fue ahí, en esa clase de informática, donde tocó una computadora por primera vez. Era una Texas Instrument que se conectaba a un televisor, cuenta Julio. Tuvo suerte, le tocó un buen profesor, Eduardo Bergamo, que notó la euforia que esa máquina generaba en él. Un día me ofreció poder abrir el cuarto de computación después de clase. Así descubrió el mundo alternativo de la programación. Un año después, el profesor Bergamo le propuso a Julio y otros buenos alumnos diseñar un software que integrara el sistema de pagos, de proveedores, de notas, de asistencias. Obviamente le dijimos que sí. A partir de ese día manejamos todo. Podíamos ver las notas y archivos. Pasamos a ser nerd fashion, agrega. En 1990, un tío cordobés le regaló su primer módem, que se conectaba a la red telefónica y permitía un enlace entre computadoras. Había pocos fuera de las universidades, el gobierno y algunas empresas. Así conoció a la Bulletin Board Systems, BBS, que eran grupos de personas que se conectaban a un espacio virtual para compartir programas e información. Hablé con mucha gente brillante, me pasaron manuales y protocolos. Internet no existía, nos conectábamos en algo parecido, pero mucho más lento, que se llamaba X25, explica Julio. Uno de los grupos de BBS más exclusivos se llamaba Rested Development. Todos los grandes hackers del mundo entraban ahí, era la elite, advierte Julio. Con ellos aprendió a acceder a información confidencial y a romper barreras de seguridad. Todos teníamos alias en esos grupos, por obvia protección, explica Julio. En 1992, Julio se conectó a internet por primera vez. Creé un programa que bauticé Sniffer. Lo que hacía era conseguir todos los usuarios y contraseñas de un lugar y copiarlos en un documento. Así fue que en el 94 ingresé a Harvard y conseguí acceso al FBI, al Ejército de los Estados Unidos, al Pentágono y a la CIA. Yo dejaba toda la noche corriendo ese programa en cada base de datos y a la mañana siguiente tenía 2000 usuarios y contraseñas nuevas, confiesa Julio. Preguntas a Julio Ardita. ¿Cuáles fueron las instituciones de las que extrajiste la información más valiosa? Accedí a la NASA y descubrí que si cargabas las coordenadas de algún lugar del planeta, te mostraba una foto satelital de esa zona. Lo que hoy es Google Maps, yo lo hacía a través de la NASA en el 94. ¿Alguien sabía lo que hacías? Mis amigos sabían algunas cosas, nunca conté todo. Por ejemplo, yo tenía acceso a las guías de teléfono completas. Entonces los chicos me decían, fíjate si encontrás el teléfono de tal modelo, y yo lo conseguía. Después la llamábamos, todo muy infantil, como chiste. Una multa de $750.000 y 25 años de prisión. Tras el allanamiento, Julio y sus padres tardaron 3 días en salir de su casa. El teléfono cortaba y sonaba, cortaba y sonaba. Todo el mundo quería entrevistas, pero no hablábamos con ningún medio, asegura. Un abogado amigo de la familia logró que no lo encarcelen. Todavía no existían leyes para cibercriminales. A duras penas había internet en el país. Julio quedó libre, pero la investigación continuó. Ese mismo año decidió sacar provecho de todo lo que había aprendido en el proceso y fundó CIPSEC, la primera empresa de ciberseguridad del país. Se asoció con el economista Juan Zabalaguín. Como no existía el concepto de riesgo cibernético, ellos dos se encargaban de presentar a sus potenciales clientes la amenaza hacker. En 1997, cuando el escándalo mediático ya se había apagado, Julio recibió una visita extraña en su departamento de Palermo. Sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró una multitud en el palier y escaleras. Eran agentes del FBI, CIA, Interpol y ANSYS.
25 tipos dirigidos por William Godoy, agregado del FBI para América Latina, recuerda. Le recordaron que aún tenía una causa judicial abierta en Estados Unidos. Le advirtieron que por sus delitos tendría que pagar una multa de $750.000 y que podría pasar 25 años en prisión. Pero le dieron una salida. Si colaboraba con ellos y les daba toda la información que había conseguido, podrían ayudarlo. Si no aceptaba el trato, jamás podría salir de la Argentina. Lo hice sin pensarlo, confiesa Julio. Fueron 2 semanas de interrogatorio. Al principio el trato era ríspido, pero conforme me conocieron todo se relajó. Al final terminamos comiendo un asado todos juntos, cuenta Julio. Al cerrar el interrogatorio, acordaron que nadie podría hablar del tema durante 15 años. También le indicaron que tendría que viajar a los Estados Unidos y declararse culpable de 10 cargos. No iría a prisión, pero tendría que pagar una multa de $50.000. Ahí negocié con mi abogado y le dijimos que máximo aceptaría 2 cargos y solo podría pagar $5.000. Además de que ellos me tendrían que pagar el vuelo, asegura. ¿Y aceptaron? Sí, los americanos son muy pragmáticos. Ya tenían la información. Lo que querían era cerrar el caso. También acordamos que tendría que hacer 3 años de trabajo colaborativo con ellos. Capacitaciones, cursos, análisis informático y demás. En Estados Unidos tuvo un juicio express, mientras que en la Argentina su expediente tuvo 2.500 fojas y llegó a juicio oral. Sin embargo, la jueza concluyó que no había delito. Antes de cerrar su caso, la justicia le obligó a pagar una multa de $60 por haber usado sin autorización el servicio de internet de Telecom mientras hackeaba. Además, tuvo que hacer trabajo comunitario, dando clases de informática en el Instituto del Sol. Al mismo tiempo, le devolvieron sus equipos. Para 1999, todo cambió. Fue la explosión del internet y CIPSEC comenzó a tener un éxito inédito, cuenta Julio. ¿Se volvieron millonarios? No millonarios, pero sí tuvimos mucho trabajo. Mantuvimos una empresa durante varias crisis, fue complejo. En el 2001 abrimos CIPSEC Paraguay, después en Ecuador y más tarde en Panamá. Comenzamos a trabajar en toda América Latina. Seguimos creciendo hasta 2016, cuando mi socio me dijo que se quería retirar. Decidimos vender la empresa Deloitte, que era una de las principales compañías de ciberseguridad del mundo. Hasta hace 4 meses, Julio Ardita seguía luchando contra los cibercriminales, pero decidió tomarse un año sabático para planear su futuro. Creo que al final quiero dedicarme a la educación. Desde los 18 años doy clases. Ahora estoy en la UBA, en la Universidad de la Defensa y en la UCEMA. Me quiero dedicar full time a eso, asegura. Nos vemos.